¿Qué tal? Buenos días, amigas y oyentes de la página de Educación Bíblica Mujer. Que tengan un hermoso lunes. Acá en Quilmes está nublado, pero bueno, este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos en Él. Y les quería comentar, para dar una introducción al devocional de hoy, basado en la palabra de Dios, que ayer fue 26 de septiembre. Y un 26 de septiembre de 1569, en Suiza se terminaron de imprimir las primeras 260 impresiones, ejemplares de la Biblia traducida al español, ¿no? Y se la llamó la Biblia del oso. ¿Por qué? Por el dibujo que tenía en su tapa. Era un oso comiendo un panal de miel, ¿no? ¿Y por qué se usó esa traducción? Porque no se podía usar en ese momento símbolos, para no usar símbolos religiosos. La Biblia del oso, ¿no? Y me recuerda ese versículo que dice que la palabra de Dios es dulce al paladar del cristiano, al paladar del creyente, ¿no? Y fue traducida la Biblia por Casiodoro de Reina y también revisada por Cipriano de Valera más adelante. Por eso la versión Reina Valera, que es una de las más usadas y en lo personal para mí es la que más me gusta leer, pero son buenas las otras versiones nuevas que dan un poco más de sencillez al relato de la palabra del Señor, ¿no? Y vamos a comenzar leyendo en el devocional de hoy un versículo en el libro de Josué 1:8, que es un versículo muy conocido por el pueblo de Dios, un versículo que todo cristiano debe tener memorizado. Y dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿no? Esta indicación le daba Josué al pueblo, ¿no? Que Moisés a Josué, antes de ingresar a la tierra prometida, le pedía que nunca se aparte de su boca este libro de la ley, ¿no? Y en el versículo 1 dice que ya Moisés había muerto, pero Josué iba a tomar la tierra prometida, pero debía estar tomado de la palabra. ¿Por qué? Porque eso lo haría que todo lo que haga prospere y le vaya bien. Y vamos a ver unos versículos rápidamente para no hacerlo muy extenso, unos versículos que en la palabra que nos recuerdan lo bueno y beneficioso que es para sus hijos la palabra de Dios. Y vamos a ir primeramente al Salmo 119, estábamos en Josué, unas vueltitas de páginas más adelante, dice así el Salmo 119, que es muy largo, el Salmo, pero es hermoso, el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Después el 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea que la palabra es luz para el camino de sus hijos, ¿no? Y hay un versículo en el Salmo que no recuerdo la cita ahora, dice que te haré entender, te enseñaré el camino donde debes andar. A través de tu palabra el Señor nos hace entender el camino que debemos seguir, ¿no? Y vamos a continuar con el Salmo 119:9, que también es muy conocido. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿no? Con guardar tu palabra. Hoy la juventud está como muy confusa, muy difuso sus metas, sus objetivos. Caen, erran, tienen dolencias, necesitan psicólogos, necesitan mucha... no encuentran un sentido a su vida porque les falta primeramente el Espíritu Santo, porque no recibirá a Cristo, y segundo porque no es la palabra de Dios una regla en su vida, ¿no? Y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios, ¿no? Qué interesante que nuestros jóvenes podamos transmitirle estas verdades, ¿no? Y que la juventud toda de la humanidad, qué hermoso sería que puedan prestar atención a la palabra de Dios, ¿no? Y seguimos con el Salmo 48. Dice lo siguiente, Isaías 48, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna, no cambia nunca, no va a dejar de existir. Y hay otro versículo, vamos a ir a Mateo 24:35,
que dice así, 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, decía el Señor Jesucristo. Acá en la versión 1960 está resaltada con roja. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es eterna. Todo lo que Dios dice va a permanecer para siempre. Y por sobre todo, nada de lo que Él dijo que va a suceder va a dejar de suceder. Todo se va a cumplir. Algunas cosas se cumplieron, se están cumpliendo y se cumplirán en un futuro, ¿no? La palabra de Dios es eterna y es veraz. Y sigamos con otro versículo, 1 Pedro 2:2, que también es otro versículo que todo cristiano debe tener memorizado, debe tener como también una motivación para su vida. Dice, 1 Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es la leche espiritual, ¿no? Un bebé cuando nace necesita siempre tomar la leche de mamá, que tiene muchos nutrientes, que es la mejor leche que existe, la leche materna, con todos los nutrientes y los valores energéticos que un bebé necesita para crecer. Así es la palabra de Dios para sus hijos, que comienzan en el camino de Dios, que tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesucristo, reconocieron sus pecados y volvieron a nacer. El Señor nos dice la palabra que nos regala una nueva vida, pero necesitan beber de esa leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y vamos a ir a otro versículo, leemos 2 más y ya terminamos. En Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios, a través de su palabra, es quien nos da la sabiduría y de su boca es el conocimiento y la inteligencia. Los que estudian la Biblia, estudiosos muy profundos de la Biblia, saben y sabemos por referencias que la Biblia es sabia y de todos los temas que este mundo cuestiona y quiere conocer están encerrados en estas palabras, en la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, ¿no? Sabemos que Él nos da entendimiento, nos da sabiduría para poder tomar decisiones, sabiduría para conocer más a Dios. El conocimiento del Altísimo es la inteligencia, dice la palabra, ¿no? Y no es la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo está en conocerte a vos, en conocer al yo, en conocer tu interior, pero también en la palabra de Dios está volcado como es nuestro interior, ¿no? Nuestro interior dice que nuestro corazón es engañoso y perverso, dice la palabra, dice que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Amiga, hermana, de la página de Educación Bíblica, somos pecadoras, nacemos pecadoras y destituidas de la gloria de Dios. Y miren, vamos a ir a un versículo en Romanos, creo que es capítulo 3, sí, Romanos 3, dice, no hay justo, Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice Dios en su palabra que no hay ni un justo sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque nacemos pecadores. El pecado entró al mundo y destruyó la relación que tenemos con Dios, la comunión con Él en el huerto del Edén. Y no hay ni un justo, no vamos a encontrar, no lo busquemos, porque la medida con que Dios mide no es la misma con la que nosotros medimos. Quizás nuestra visión es muy limitada como seres humanos para saber y decir, esta persona es justa, aquella no. Dios dice que no hay justo ni aun uno. Por eso somos todos pecadores. Y vamos a ir a un versículo en Hebreos 1:3, el último versículo que vamos a leer en esta mañana, y dice así. Vamos a llegar a Hebreos para ir concluyendo. Hebreos 1:3 dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿no? Qué hermoso versículo que relata en este texto de Hebreos 1:3, dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Está hablando del Señor Jesucristo. Es el resplandor de la gloria de Dios y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el sustentador, el creador de todas las cosas, el creador de este mundo. Dios creó este mundo, no hubo una explosión, un Big Bang, como la sabiduría humana lo enseña, ¿no? Es una doctrina, una sabiduría humana que muchas veces se enseña en los colegios, ¿no? Y es un tema, no vamos a hablar de ese tema, es un tema para estudiar, profundizar y buscar entendimiento y sabiduría, pero la palabra de Dios dice que la palabra de su poder sostiene y sustenta todas las cosas, pero también dice que Él mismo purificó nuestros pecados. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, porque resucitó al tercer día para que nosotras podamos ser salvas. Quería compartirles estos versículos que nos recuerdan, nos muestran en este mes de septiembre de la Biblia, que la Biblia es eficaz, que la Biblia es, que si nosotras tenemos como una regla de normas la Biblia, si el mundo tuviera, ¿no?, la palabra de Dios como guía para sus vidas, les iría bien, nos iría bien. Tendrían luz, entendimientos, no tendrían dudas, no tendrían incertidumbres, estarían limpios porque creerían que necesitan de salvación, que son pecadoras y necesitan de salvación, y tendrían una esperanza, porque la palabra de Dios es eterna y todas sus promesas se cumplen también. Y crecerían, ¿no? Crecerían espiritualmente, tendrían ese gozo interior que viene de tener una buena comunión con Dios por haber tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, y serían sabios, esa sabiduría que permanece, esa sabiduría que te lleva a tomar decisiones correctas y no a estar probando. Hay tantas familias destruidas, tantas relaciones, tantas vidas, tantos corazones por falta de sabiduría, tantos adolescentes frustrados, dolidos, dañados, con malas decisiones, inmersos en el pecado, probando y buscando satisfacciones en relaciones provisorias, en distintas acciones, buscan la paz en amistades que no convienen, en la droga. Si la Biblia fuera la regla de vida de todo ser humano, sería mejor. Pero bueno, la Biblia es luz y entendimiento a sus hijas. ¿Por qué? Porque solamente las verdades espirituales las podemos entender a través del Espíritu Santo, habiendo tenido un encuentro personal con Jesucristo, reconociendo, como la palabra nos muestra, la palabra de Dios muestra cómo es el hombre, pecador, separado por la eternidad. Y fue necesario, como leíamos en Hebreos 1:3, que el Señor se dé a sí mismo por nuestros pecados. Solamente debemos creer, y como lo digo siempre, la salvación está a una oración de distancia. Solamente tenés que reconocerte pecadora delante de Dios y recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Qué hermoso sería que la Biblia sea la guía de nuestras vidas diariamente, ¿no? Que sea luz, que nos dé entendimiento y que nos dé sabiduría. Que el Señor bendiga esta mañana, y vamos a terminar con una pequeña oración. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque te encargaste de que la palabra llegue a todo el mundo y el Evangelio sea extendido a toda la humanidad. Y gracias porque también sabemos que nadie va a dejar de escuchar que necesita arrepentirse de sus pecados y ser salvo para llegar a tu presencia. Te pedimos por todas aquellas oyentes de esta página que aún no recibieron a Cristo en su corazón, que tú las convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Y gracias por todas aquellas hermanas en la fe que compartimos un solo Dios, un mismo espíritu y un mismo sentir en Cristo Jesús. Te alabamos y te agradecemos, Señor, en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, amigas, oyentes, que el Señor las bendiga muchísimo y que tengan un hermoso lunes. Chau, chau, nos veremos en la próxima.